As Speaker of the House, I solemnly and sadly open the debate on the impeachment of the President of the United States. It's all a hoax. I call it the hoax. And this is just a continuation of the witch hunt. Y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia. Cá estou eu, livre como passarinho. We are going to get Brexit done. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Escuchamos ahí las voces de algunos de los principales protagonistas de la agenda política internacional de este 2019. Este año, que está por terminar en algunas horas, tuvo varios acontecimientos fuertes en esta materia. Las protestas que estallaron en Hong Kong, en Europa y Latinoamérica, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el impeachment al presidente estadounidense Donald Trump, la crisis institucional en Venezuela, el retorno del kirchnerismo en Argentina, la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil o la concreción del Brexit fijada para el 31 de enero. Solo estos como algunos de los mojones de este 2019. ¿Qué balance se puede hacer de este año? ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? Vamos a conversarlo con Gustavo Calvo y Rafael Mandresi, dos de los integrantes habituales de nuestra mesa internacional. A ellos no les pedimos que eligieran las grandes noticias del año, sino fenómenos, las tendencias que marcaron este 2019. A los dos, gracias. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, empecemos. A ver, decíamos, este 2019 será recordado como el año de las protestas, como uno de los acontecimientos, ¿no? Pudimos ver manifestaciones violentas en Hong Kong, Chile, Colombia, Francia, Irak, por mencionar algunos países, ¿no?, donde se dieron. ¿Cómo explican este fenómeno global? ¿Ven algún hilo conductor que logre hablar de algo común? ¿O son más bien fenómenos que nada tienen que ver una cosa con la otra? En realidad este fue un año bastante, iba a decir feliz, pero en realidad fue ajetreado para cualquier analista internacional. Pasó de todo, pero como estamos acostumbrados a decir en la tarde, en otro lugar de esta radio, este nuevo desorden mundial este año se hizo patente. Y en realidad escuchábamos recién algunos audios relativos, por ejemplo, al impeachment de Donald Trump, a algunas manifestaciones, algo sobre el Brexit. Y estamos, me parece que la mejor manera de definirlo, teniendo en cuenta lo que tú pides que es una tendencia, estamos en un año de cambio. Estamos en un año de cambio de sistema. Estamos en un periodo de transición. Las revueltas o manifestaciones o descontento, como queramos llamar a todo lo que ha sucedido en Latinoamérica en estos últimos 4 o 5 meses, o lo que está sucediendo en Oriente Medio en estos 4 o 5 semanas, por acercarnos un poco más en el tiempo, pueden no tener relación con sus causas puntuales, pero sí tienen relación por el contagio. El contagio no de la causa en sí, sino el contagio de la forma de manifestarse. La gente se contagia en cómo puede manifestar su descontento. Y también tiene que ver ese audio del Brexit. El Brexit, en definitiva, este fue el año del Brexit, pero no tomemos el Brexit como un tema puntual. El Brexit es nada más que una sintomatología de algo. El Brexit llega a un periodo, a una etapa de decisiones que podríamos llamar exitosos desde el punto de vista de quienes lo propugnaban, porque hay una percepción de Europa que a su vez está alimentada por un momento especial de Europa, que a su vez está alimentada por un momento especial del mundo. Es decir, estamos en un ecosistema global bastante conflictivo. La globalización ha derrapado, o por lo menos ha mostrado signos muy evidentes de tener defectos que ya son graves. La gobernanza mundial ya no es lo que era. Los apoyos de los países intermedios y los países pobres o pequeños, vamos a llamarlos de esa manera, o poco desarrollados, ya no son los que estaban antes. Antes simplemente había 2 polos, en algún momento algún polo, luego se habló de 3 polos. Hoy estamos en una etapa de cambio donde algunas recetas que se aplicaron
y según algunos con éxito debido al avance desde el punto de vista social, económico y hasta político de la mayoría de los países del planeta, ese sistema está mostrando fallas y esas fallas se están haciendo patentes a distintos niveles. Desde la persona que está hoy entrando en la embajada norteamericana de Bagdad hasta el muchacho chileno que está tratando de ver qué constitución se puede votar en abril. Sí, ahí yo hacía una lista corta de países donde hubo manifestaciones y protestas, ¿no? Podríamos seguir. Dijimos Hong Kong, en India, Chile, no Bolivia, Ecuador, Colombia, España, Francia, la República Checa, Rusia, Malta, Argelia, Irak, Irán, Líbano, Sudán, por mencionar algunos, ¿no? Sí, yo quisiera volver a la pregunta que hacías inicialmente, o sea, ¿esto tiene relación entre sí o no? Porque me parece que la pregunta es una pregunta fundamental para ver cómo se plantean algunas cosas. La necesidad de conectar la tenemos todos, es decir, las cosas no pueden pasar porque sí, aunque en realidad muchas cosas sí pasan porque sí. Es decir, sí. El superior gobierno del universo se llama azar, ¿eh? Por lo menos esa es mi posición personal en la materia. Ahora bien, sí hay conexiones, ¿cuáles son y cómo operan? Y eso conduce justamente a reflexionar en términos de, estamos acá para comentar básicamente a partir de un fin del año 2019, pero analizar en distintas escalas de tiempo y escalas de espacio. Y allí se plantea el tema de qué quiere decir global. El año 2019 es el año de la conmemoración del medio milenio de la primera vuelta al mundo. Es decir, cuando se dice en estos tiempos de globalización, ¿cuáles son? ¿Es el último medio milenio o es desde anteayer? Para mí es un error pensar que se puede hablar de globalización en términos de tiempos muy cortos únicamente, porque eso significa mirar las cosas por el ojo de la cerradura de las finanzas internacionales y de las nuevas tecnologías, y eso está muy, muy lejos de agotar las dimensiones en las cuales se pueden analizar las cosas. De modo que algo global no es algo que pasa en todo el mundo. Es a la escala con que lo mirás. Si vos lo mirás a escala global, hay cosas que pasan en algunas partes y en otras no, pero que pueden observarse en términos de sus conexiones. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, el fenómeno de estas manifestaciones? No es global porque ocurre en todo el mundo, porque no es cierto que ocurre en todo el mundo. Ocurre en algunos puntos, en algunos lugares. Como decía Gustavo, evidentemente las causas inmediatas que llevan a que se produzcan protestas son diferentes, porque los contextos son diferentes, porque las coyunturas también lo son. Pero puede sí observarse, me parece a mí, algo que es muy obvio, pero que es fundamental, y es que es un momento, como ha habido otros, y tampoco hace tanto tiempo, en el que, para decirlo de una manera muy brutal, la gente sale a la calle, ¿no? No siempre ocurre que la gente salga a la calle de esa manera, con esa intensidad, con esa duración y con esa determinación a hacerse, por lo menos, escuchar. Eso ocurre en esa lista de países que dabas por motivos diferentes, y si hay un fenómeno de contagio, para mí el contagio es decir, no, pero acá hay cosas que estamos aguantando desde hace no sé cuánto tiempo. Allá al lado también estaban aguantando cosas, salieron a la calle, salgamos nosotros también para decir que no aguantamos más. Un régimen político, una situación económica, una situación social, lo que fuere, y esa conjunción tiene algo que ver con lo que se llamó, no sé si los oyentes recuerdan, porque está ya casi medio olvidado, con lo que se llamó en su momento la primavera árabe, que fue más concentrado en determinado tipo de contextos, pero que también empezó en Túnez y después siguió en tal lado y después terminó. Sí, a veces perdemos esa perspectiva de que ya se contagió este tipo de movilizaciones callejeras, ¿no? Y que terminó en lo que terminó, como sabemos, en Siria, con un baño de sangre que duró no sé cuántos años. De manera que a mí lo que me parece quizá más interesante es analizar cuáles son, y analizarlo al mismo tiempo, cuáles son
las situaciones estrictamente locales. En Francia es una reforma jubilatoria y antes fue un fenómeno inflado como el de los chalecos amarillos. En Chile es notoriamente algo distinto, y lo que está pasando en Hong Kong es notoriamente algo distinto. Pero a su vez, unir ciertas dimensiones del análisis en términos generales, no digo globales, sino generales, que implican las conexiones efectivas que tienen entre sí, y a su vez también implica considerar eso en la simultaneidad, que no quiere decir necesariamente que estén conectados. Si dos cosas pueden pasar al mismo tiempo sin estar conectadas entre sí. En todo caso, me parece sí que allí hay un asunto que no se termina en el 2019. No. Es decir, no es que hoy a las 12 de la noche se acabó la historia y mañana volvió todo a la rutina de antes y punto. No, pero sí en el 2019 hubo como una formación de grumos, por decirlo de algún modo, que hizo muy evidente un cierto estado de cosas que yo resumiría, y termino con esto, en esa manera colectiva de reaccionar, es decir, salir a la calle, ¿no? Tomar el espacio público colectivamente para hacerse escuchar cuando uno considera que no se lo escucha lo suficiente y que por diversas razones ya la situación es inaguantable. Y en ese sentido, con el fenómeno de salir a la calle, estas salidas a la calle, ¿tuvieron algo en particular en relación a lo que fueron en otros momentos en la historia, digamos, que no se dieron así, quizás en tantas partes del mundo simultáneamente? Porque estoy pensando, también estuvieron algunas asociadas a hechos de episodio violentos, ¿no? Represión, en algún caso. Pero es un poco lo que me parece quiso decir Rafael. A ver, tomemos Hong Kong. El fenómeno en Hong Kong a analizar es la relación política del gobierno chino con los habitantes de Hong Kong, o el fenómeno a analizar es el empoderamiento del colectivo hongkonés para salir a la calle. Ese es para mí el fenómeno. Ese fenómeno sí es global. No son las causas. No sucede lo mismo que en Chile, pero el muchacho que en Chile salió a la calle se sintió igual de empoderado que el hongkonés. Hace algunos años yo tuve oportunidad de leer un informe que cada 4 años se le deja sobre la mesa, supongo yo, de su despacho en la Casa Blanca. Estoy teatralizando un poco a cada presidente que asume en Estados Unidos. Es un informe sobre la perspectiva mundial, que lo analiza, lo confecciona las agencias nacionales, la Dirección Nacional de Inteligencia, que agrupa todas las agencias de inteligencia norteamericanas. En el caso de Obama, ese proyecto o esa perspectiva tiene lugar hasta el 2030. Se lo dieron en el 2012 porque lo asumió en el 2012. Hoy Trump tiene otra versión de eso que se llama paradoja del progreso, que lo analizaremos en algún momento porque tengo una copia de eso y lo estoy analizando. Pero ya en el 2012 ese análisis de la tendencia global hacia dónde vamos, que además esos análisis se llaman tendencias globales, justamente, o el mundo según la CIA, según la embajada norteamericana en Madrid, decía que había algunos aspectos para ver a futuro. 2012. Un peligroso ascenso desde el punto de vista comercial de China, la irrupción en la gobernanza mundial de organizaciones transnacionales, incluyendo las multinacionales, es decir, no solo los canales oficiales empiezan a gobernar el mundo, sino que ya los canales extraoficiales, podríamos llamarles así, podrían empezar a tomar decisiones en ese aspecto. Incluía ahí las ONG de carácter mundial que están trabajando en aspectos como el climático, por ejemplo, Greenpeace. Y además hacía especial referencia al empoderamiento del individuo. El individuo se siente informado, se siente tecnológicamente apoyado para salir a la calle a dar una opinión de relevancia según su percepción. Es decir, no es alguien que diga yo de esto no sé nada, que decidan los gobernantes, es alguien que dice yo de esto me he informado y no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces, ese es el fenómeno que subyace detrás de esto. Por supuesto que los gobernantes, su tarea ahora inmediata va a ser solucionar los problemas a corto plazo, como dice Rafael. Este tema estoy de acuerdo con él que no termina acá, es más, no nació acá.
no nació acá. Hoy en el Líbano y en Siria mismo, incluso en algunos países del área, están sucediendo cosas que empezaron con la primavera árabe, que nunca terminó de concluirse. Y de alguna manera es un proceso globalizado, me parece a mí, sí, a mediano plazo. No va a terminar en el 2020. El 2020, el 2021 y el 2022 tienen muchos temas que resolver todavía, y nosotros seguiremos asistiendo a esto y trataremos de interpretarlo, pero evidentemente los gobiernos tienen que empezar a rever un poco sus esquemas mentales y trabajar sobre una base de cercanía con la población, porque algo tiene que decir. Eso es interesante lo que marcás, ¿no? Porque recordemos, además, han tenido todas estas protestas y estas manifestaciones después resultados distintos. Hay algunas que lograron más, otras que siguen en la nada, pero claro, pero siempre ponen en jaque a el gobierno, ¿no? Y las autoridades de turno, digamos. Pero por cuando, eso es cuando interesante tú lo que pedís dice tendencias, Gastón. nosotros no analizamos eso. No, está perfecto. Analizamos la tendencia. Y la por eso, tendencia pero es interesante lo que decís de, bueno, capaz que implica esto, ¿cuál es el quiebre? Que es un cambio en la relación de poder entre ciudadanos y es que no siempre sucede en países pobres. Por ejemplo, Rafael hablaba de Francia, donde tuvo dos íconos en pocos años que referidos a eso. Es decir, hay que recordar para los que manejan algo de sociología que bueno, los países también tienen sus pirámides de Maslow. Es decir, una vez que se han satisfecho algunas necesidades, de alguna manera se apuesta a más, y los habitantes de un país subirán en esa pirámide según su entorno local, según sus propios problemas, vernáculos, por decirlo de alguna manera. Pero si queremos analizarlo a nivel global, bueno, el mundo está decidiendo cómo gobernarse, el mundo está decidiendo cómo relacionarse entre sí comercialmente, porque esas estructuras también están cayendo. Entonces, no es esperable pensar que el mundo no esté decidiendo cómo socialmente se va a relacionar. Sí, lo que decías respecto de los resultados, en algunos lugares esas movilizaciones, manifestaciones, protestas consiguen algunos resultados, en otros lugares consiguen menos. Yo creo que en todos lados consiguen algo, y es el poder tiene miedo. Claro. ¿Ah? Y eso ya es bastante. Después hay resultados concretos en el sentido de, por supuesto también hay otros resultados, que es que en aquellos lugares donde los gobiernos o los poderes deciden reprimir de manera más o menos brutal, también hay otros resultados que son heridos, muertos, destrozos, etc. Y esa situación en la cual hay un momento por lo menos de desestabilización de las estructuras que venían más o menos tradicionalmente instaladas de poder, y de poder político en particular, es uno de los ingredientes que me parece más interesante y más peligroso. Cuando los poderes tienen miedo, salen a pegar. Y entonces allí las cosas son peligrosas. Pero al mismo tiempo, sentir, estés en Hong Kong, en Santiago de Chile o en Marindia, que con tu acción junto con la de otros, ¿no? Estás inquietando al poder, eso es un estímulo. También, quizá, no digo que alcance, pero en sí mismo creo que no es desdeñable como fenómeno, y es algo que ha estado ocurriendo y que creo que hay que incluir en el inventario de resultados, derivado a su vez de una situación que, más allá del año 2019, parece ser, habrá que esperar para confirmar si la hipótesis es plausible o no, parece ser de ciertas transiciones en ciertos aspectos. Y esas transiciones tienen que ver, me parece a mí, si llegan a confirmarse una vez más, tienen que ver con los modos de gestionar y de distribuir no tanto los aspectos económicos, no tanto la riqueza, no tanto la plata, sino el poder. De acuerdo. Allí hay para mí un punto importante, es decir, hay quizá dentro de todo esto un aspecto más notorio desde mi punto de vista que otros, es estrictamente político. Es decir, cómo se
administra la distribución del poder decisorio y en función de qué tipo de representación y de representatividad en sociedades que disponen, como decía Gustavo, de un conjunto de medios que hacen que su participación haya cambiado cuantitativa y cualitativamente, sin perjuicio de que las manifestaciones no son por Twitter o por WhatsApp, siguen siendo en la calle, y eso la última ratio seguirá siendo así cada vez que fenómenos de esta naturaleza se propongan, porque mal o bien el verdadero espacio público sigue siendo real y no virtual. Y siempre presencial. Se ha magnificado el efecto de las redes, y otro decía, vos no haces caer un gobierno por Twitter. Sí, tenemos varias bombas para tirar acá. Pero lo dijeron cuando estaba el micrófono cerrado, bueno, por eso yo lo conté. Tiramos con micrófono. No, pero creen eso, eso, el espacio físico, la presencia real. Hay muchos mitos en el análisis, o sea, que prácticamente las redes sociales son una especie de demonio en la tierra, y no es cierto, no es ¿Pero verdad. contribuyen a una sensación térmica o no? Pero la sensación térmica no siempre cambia las cosas. No siempre cambia las cosas. El tema es para cambiar, concretamente. Puede poner temas sobre la mesa, pero el ser humano tiene muchas más herramientas, no solo mentales, psicológicas, sino de su propio entorno, de su propia experiencia de vida, como para tomar otro tipo de decisiones. Las redes sociales son un medio de comunicación más. Sí, mucho más eficiente, pero nada redes más. Sociales y más allá también, es decir, todo lo que tiene que ver con medios básicamente por vectores electrónicos de difusión y de comunicación, la sensación térmica no es el termómetro el que hace bajar o subir la fiebre. Otro mito es el de la inequidad, que él hacía referencia. No es un tema tan económico. No es un tema tan económico. Bueno, nos queda para seguir. Tenemos más frases. Con este tema, pero les propongo. La frase de fin de año. La frase de fin de año. Les propongo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando sobre estos fenómenos que marcaron el 2019, estas grandes tendencias. Por ejemplo, tenemos para hablar del tema del cambio climático, cómo se instaló en la agenda, el tema de las migraciones, qué ha pasado con eso, qué ha pasado con la gobernanza global. Con eso volvemos enseguida.